tardes. Todo listo y preparado. Todo preparadísimo. Para vivir un nuevo Aprendiendo en el Aire. Así que nosotros las vamos dejando con el micrófono. Vamos invitando a toda la gente también a que nos sintonicen nuevamente mañana a partir de la 1 de la tarde aquí en Destino Costa de Oro. Adelante. Gracias. Bueno, y en esta nueva edición de Aprendiendo en el Aire, les damos la bienvenida a quienes están allí escuchando como todos los martes y jueves para aprender un poquito más. Esta semana con algo que creo que la mayoría de los uruguayos nos toca, que es el tema de la yerba mate. Sí. Cosas muy interesantes para aprender sobre la yerba mate. Exacto, como todos los martes y jueves nos reencontramos para aprender de una manera divertida a las 14:40, siempre recordando que están los niños y la presencia de un adulto para estar compartiendo y ayudando. Bien, y la semana anterior nosotros habíamos estado trabajando, justamente habíamos empezado a pensar esto que hemos hablado en otros encuentros. Hemos estado hablando sobre diferentes seres vivos que encontramos en nuestro país. Estamos pensando aquellos que sean autóctonos, los que siempre han estado acá, o los que, que encontramos, preguntarnos si son autóctonos o no. Y bueno, llegaba el turno de la flora. Hemos trabajado con la fauna, con los animales, y llegaba el turno de la flora. Y nos pareció que, lógicamente, algo que es tan cotidiano nuestro, que lo vemos todo el tiempo, era la yerba mate. Por eso habíamos estado trabajando con la leyenda. Con esta leyenda indígena que ya nos daba un poco la pauta, ¿verdad?, de que la yerba mate está presente en esta zona, en este contexto desde hace tantos años, ¿no? Porque era una leyenda que la contaban los nativos de estas tierras, ¿no? Exacto, nuestros indígenas. Bien, y ahí pusimos algunos desafíos. Estos desafíos era averiguar el árbol de la yerba mate que crece nativo, que crece en el bosque nativo de Uruguay. ¿En qué departamentos estaba? Sí, en qué departamentos encontramos estas plantaciones, ¿no? Bien, ¿y qué encontramos? ¿En qué departamentos? Bueno, uno de los departamentos es en Rivera, que no hay mucha cantidad, pero hay. Bien. Después también vimos que había en Tacuarembó, en Cerro Largo. En 33, en Rocha. En Rocha incipiente, sí, como que hay poquitos, ¿no? Sí. La Valleja y Maldonado también. ¿Sabés qué? Buscando esta información decíamos que que había, los expertos dicen que en nuestro país hay unas 10.000 hectáreas en total de árbol de yerba mate. Si la aprovecháramos, si nosotros utilizáramos eso, nos daría para autoabastecer a todo el país. Sí. Pero como no lo hacemos, están allí mezclados con el bosque nativo. Y que en Maldonado es donde más hay, unas 6.000 hectáreas de... Impresionante, ¿no? De los árboles, sí. Y que y también algo interesante, que dice que es un árbol de asociación. Esto quiere decir que si yo daño al resto del bosque nativo, tal vez el árbol de la yerba mate también se muera. Entonces lo importante es la conservación, no es un árbol que puede vivir sin ayuda de los demás, ¿no? Están en asociación con otras especies. Por eso hay un dato muy interesante que un geógrafo de la corona española, cuando recién empezaron a venir acá, registró que venían desde Paraguay, desde España, a llevarse cantidades enormes de yerba mate, y que los guaraníes, mira qué interesante con lo que vos decías, Pau, cuidaban que no se utilizaran todos los árboles, que siempre hubiesen algunos que no se utilizaran para no dañar esas especies, ¿no? Exacto, sí, porque ellos tenían esta conciencia de conservación, de que no se podía cortar todo y quedarse sin esos árboles, ¿no? Que se podía hacer con cuidado y utilizar una parte y después, no dañar, que siempre los semilleros quedaran ahí, ¿no? Así que este cuidado viene de hace muchísimos años. Hace muchísimo tiempo. Y ahora tenemos unos datos curiosos sobre la yerba mate, que estuvimos investigando, que tenemos un libro muy lindo que nos aportó muchísimo, ¿no? Sí, la verdad que encontramos, datos que yo la verdad que no los conocía. Yo tampoco. Cosas que son de hace, datos de otra época que uno no conoce y que sin embargo decimos, tan cotidiana es la yerba mate y no sabemos estas cosas. Sí. El primer dato decía que cuando se fundó Montevideo,
Claro, las familias que vinieron en principio, que no que van a tener almacenes o lugares donde comprar, no había nada, ¿no? Entonces la corona española les daba como un pequeño surtidito, digamos, por mes, donde les daban productos que se consideraban esenciales y básicos. Porque era cuando se estaba por fundar Montevideo. Claro, entonces les daban recursos como para que ellos pudieran subsistir. Lo básico que le daban en aquel momento lo vamos a ver después, pero cuando sí se establecieron las primeras pulperías, esos almacenes que habían en el campo y demás, lo que más buscaba la gente allí era la yerba. Era algo que les encantaba, y ya de entrada los primeros comercios lo tuvieron. Y les daban 60 gramos. 60 gramos de yerba. Y también era como que no tenían opción, ¿no? Sí o sí iban a tomar mate esas primeras familias europeas que vinieron para acá. Recibían eso dentro de sí, exacto. Así que bueno, uno de los primeros artículos que se vendían en las pulperías era la yerba mate. La yerba mate. Otro dato interesante es que los pueblos nativos de nuestra región recurrían al trueque para obtener la yerba mate. Entonces, a veces la cambiaban incluso por caballos, que ellos no conocían los caballos. Claro. Entonces recibían un caballo y entregaban la yerba mate. Claro, perfecto. Muy interesante. Y bueno, y también dice que otros nativos que no tenían la yerba, cuando la recibían, festejaban como que fuera, era un bien muy preciado, la yerba mate. Otro dato interesante, curioso, esto que recién mencionábamos. Cuando en 1726 se forma la ciudad de Montevideo y no había dónde comprar, los productos esenciales eran carne, galletas, un poquito de sal, ají, tabaco y yerba mate. Esa tipo canastita, digamos, le daban a cada familia para todo el mes. O sea que los primeros pobladores, como vos decías, no tenían otra opción que tomar yerba mate, y les empezó a gustar, les tomaron el gustito, ¿no? Exacto. La carne que estaba allí, lógicamente, un lugar donde el ganado abundaba, podían recibir carne, y bueno, y estas otras cosas, sal, galletas, tabaco, ají, yerba mate. Exacto, y relacionado a eso es que los primeros pobladores europeos consumieron yerba mate antes que carne vacuna acá. Claro, porque vamos a pensar esto, que las vacas no son de esta zona, ¿no? Por más que nosotros vemos el campo lleno de vacas, acá en principio no había, fueron traídos después por Hernando Arias de Saavedra, ¿no? Pero entonces los primeros colonizadores que llegaron, con quienes interactuaron, fue con los nativos que estaban acá. Y de las primeras cosas que les mostraron, además del tabaco, que los europeos, vamos a recordar esto, de que ellos no conocían el tabaco, no se fumaba en Europa. Conocieron el tabaco y conocieron la yerba y otros productos que les encantaban a los colonizadores, ¿no? Y claro, conocieron antes la yerba mate acá en esta zona que la carne vacuna, ¿sí? Bueno, después algo con la bombilla, ¿no? Interesante, sí. Que los nativos no tenían, claro, nosotros tenemos bombillas de metal, pero ellos no iban a usar eso. Ellos utilizaban un tallo leñoso de alguna gramínea, por ejemplo, una caña de bambú. La cortaban, viste que la caña tiene como un nudo, la caña, otro nudo, la caña. Bueno, ellos cortaban dejando el nudo abajo y le hacían agujeritos para que filtrara la yerba, que no, al chupar no se le subiera toda la yerba, ¿no? Le llamaban tacuapí a la bombilla. Mirá, qué y lo utilizaban así para poder tomarlo, o sea que ya se tomó con bombilla. Con bombilla desde el vamos. Desde un principio. Bien, y cuando estaban aquí en nuestras tierras, los jesuitas, ellos habían prohibido tomar mate con bombilla y lo consumían como un té. Luego de su expulsión de América se volvió a usar la bombilla, claro. Se volvió a permitir. Lo que pasa es que los jesuitas, vamos a explicar un poquito a quienes no saben. Ellos eran una orden religiosa que vino, se instaló, pero se instaló distinto que los colonos. Los colonos venían a veces con violencia, ¿no? Sí. Ellos se instalaron más afuera, más al campo, y le enseñaban cosas a los indígenas, les enseñaban a tejer, les enseñaban un montón de cosas que ellos no sabían. Y les modificaban un poco sus hábitos, le enseñaban, yo que sé, a criar gallinas en un corral, que ellos nunca lo habían hecho, cosas así, a plantar, todo ese tipo de cosas. Pero les dijeron que bueno, que con bombilla no, que había que tomarlo tipo un té, claro, una costumbre de otros lugares. No. Pero cuando se fueron los jesuitas, los indígenas dijeron, no, dejate de té, vamos a volver a la bombilla de siempre. Bien, y hay registros de que en 1846 Artigas tomaba mate con una bombilla hecha con un hueso de la pata de un pájaro y que lo endulzaba con miel. Mirá vos, Artigas tomaba mate dulce. Esto muchos
muchos cronistas de la época que querían ver quién era Artigas, iban a su encuentro y se sorprendían de lo humilde que él era. Y se imaginan tomar ahora mate con una pata hueca de una gallina, usarlo como bombilla, ¿no? Y ponerle algo abajo para que filtrara. Bueno, así tomaba Artigas. Y relacionado a esto hay otro dato interesante, Paula, la bombilla. Que bueno, las primeras bombillas que se utilizaban ya por parte, no de los indígenas, ¿no? Pero de los primeros que empezaron en esta zona a tomar mate, se utilizaba una pata de gallina o de ñandú, y como filtro usaban algodón, o en algunos casos le hacían un filtro de plata, que se usaba mucho en aquella época, la plata y el oro, fines de 1800, y de esa manera construían las primeras bombillas. Buscaba la pata de la gallina del ñandú porque quedaba hueca por dentro y le servía como un tubito, ¿no? Ah, mirá, qué interesante. Y el nombre del mate, ¿no? Encontramos, no de la bebida, sino de lo que se le llama, que el sinónimo, sería calabaza o porongo, es en guaraní y quiere decir caiguá, que no se sabe por qué no se conserva esa palabra, ¿no? Porque hay tantas palabras, ¿no? Daimán, hay un montón de Uruguay, Tacuarembó. Exacto, qué guay, hay un montón de palabras que las seguimos utilizando y mate no, mate cambió y sería caiguá. Le diríamos, dame el caiguá para tomar mate. Exacto. Como sí, bueno, en realidad nuestra cultura, nuestro idioma se fue mezclando de todas estas influencias y bueno, la palabra caiguá se perdió en este tesoro del lenguaje que tenemos y suena lindo, ¿no? A mí me gusta caiguá. Hay otro dato interesante sobre el mate. Nosotros la vez anterior estuvimos pensando acerca de cómo era que se producía, que se obtenía, bueno, de este árbol, con estas hojas, el mate, cómo se llegaba a la que obtenemos para compartir ahora, ¿no? En el mate, ¿no? Para tomar. Entonces, algunos niños que escucharon el martes hicieron unos dibujos divinos de ese proceso, que los vamos a compartir, vamos a preguntarles y vamos a compartirlo para que ustedes lo vean. Recuerden nuestro Facebook, es facebook.com/aprendiendo en el aire. Algunos nos hicieron llegar por WhatsApp también, al 094 46 20 46. Unos dibujos divinos donde se muestra el paso a paso de cómo se hace con la yerba para transformarla en esto. Muy clarito quedó en esos dibujos. Quedó espectacular. Pero los indígenas no tenían hornos y cosas como se hace en la actualidad, ¿no? Entonces un dato interesante es que ellos querían conservar, por un lado, el color verde. Después vamos a ver que querían conservar otras cosas más. Pero este color verde, ¿cómo lo hacían? Ellos decían, bueno, si saco la hoja del árbol y la dejo secar, se va a poner marrón, como todos los árboles, ¿no? Entonces ellos lo que hacían, la secaban cerca de una fogata, para que vaya perdiendo el agua más rápido que lo que sería un proceso natural, claro, pero que no se quemara, eso sí. Entonces ahí la hoja perdía el agua, pero seguía quedando verde, la clorofila se conservaba. Y esto se hace hasta el día de hoy, porque la yerba que nosotros vemos en el mate es verde también, ¿no? Sí, y otra cosa que se quería conservar es el sabor, ¿no? Que de muchos meses, ¿no? Cómo se conserva ese sabor, claro, que no se echara a perder. Entonces los nativos la secaban en el aire caliente para no deshidratarla. Acá había dos métodos, ¿verdad? Porque claro, ellos viajaban a veces se iban, yo que sé, en un río, muchos, ¿no? Y sí, y no podían estar viendo de dejar la yerba en un lugar y después. Entonces ellos tenían que hacer que durara mucho tiempo, que no salieran hongos, que no se pusiera fea, que no cambiara el sabor. Y un método que a mí me pareció bastante curioso, ¿no? Sí, muy curioso. Porque hacer una fogata y ponerlo al lado para que se seque, bueno, era uno, querían que le llegue aire caliente como para sacarle toda la humedad y que no haya posibilidades de hongos y todo eso. El otro método hacían como un túnel. Esto me pareció súper curioso. Hacían como un túnel abajo de la tierra, en un extremo hacían la fogata y en la otra salida de ese túnel ponían las hojas de la yerba para que se vayan secando con aire caliente pero sin quemarse. Muy interesante los métodos que ellos se ingeniaron para desarrollarlo. Sí. Y es importante también, ¿no? Este dato que tenemos, que es un alimento natural que no recibe agregados químicos en ninguna etapa de su proceso, ¿no? De elaboración y de preparación. Claro, a diferencia de otros que tienen conservantes, colorantes, la yerba siempre, hasta el día de hoy, llega de una manera natural. Y bueno, y tal como consumimos hoy la yerba, siempre se utilizó para eso las hojas del árbol, pero también se utilizan los tallos,
tallos, los cabos, las flores, las semillas, las drupas, la corteza y ramitas finas. Nosotros vimos en el encuentro anterior que a este proceso se le llama canchado. Cierto. Este proceso donde se trituran estas partes del árbol, las más finas, las más tiernas, digamos, y se van a ir secando, ¿no? Luego de secar se trituran, es el canchado. Y sabés que hay un dato muy curioso, es que en Siria se toma mate. ¿En Siria? En Siria. Parece que allá por fines del siglo XIX había muchos sirios que residieron temporalmente en Argentina, en Paraguay, en Uruguay. Y cuando se fueron, por el 1930, se llevaron este tesoro con ellos. Ay, sí. Entonces se sigue la costumbre. Hay muchos sirios que lo toman, se toma con bombilla, pero no lo comparten. Es una bebida individual. Y que más de la mitad de la yerba que produce Argentina, que la exporta a otros países, va para Siria. Mira vos. Así que por cada 2 uruguayos que toman mate, un sirio tomaría mate. Sí, exacto. Mucha gente tomando mate, pero no como nosotros que nos pasamos el mate. En esta época, este año y el año pasado no, pero si no, la costumbre siempre es compartir el mate. Eso, ellos no. Bueno, está bien, ellos no tienen que replantearse el compartir el mate como nosotros. Y bueno, y con respecto a esto de la producción que decíamos, un último dato interesante es que la yerba, hoy por hoy, con los hornos y toda la cuestión tecnología, ¿no? Claro, de poder controlar la humedad y la temperatura de los ambientes, con que demoren unos 30 días reposando la yerba para luego ya mandarla a comercializar, da. Pero los nativos a veces la dejaban un año o más reposando. Ellos no tenían cómo regular la humedad o la temperatura. ¿Cuántos datos interesantes sobre la yerba mate? Yo muchos de estos de la historia de la yerba no los conocía. Y en esta cultura de la yerba y de los nativos es que surgen las leyendas como la que estudiamos la vez pasada. Y había una canción que nosotros habíamos estado escuchando, que ahí la escuchamos ahora de fondo, que se las vamos a dejar en el Facebook, que habla justamente, es de Julio Brum, y habla justamente de esa leyenda donde ellos explicaban, este árbol le daban como una especie de como que era un regalo de los dioses, porque lo querían tanto la yerba mate, que la veían como algo muy valioso para ellos, ¿no? Así que vamos a ir escuchando de fondo esta canción mientras planteamos los desafíos de esta semana, de este jueves, ¿no? De este jueves. El primero sería hacer la ficha de la yerba mate para ir dejando el registro en nuestra bitácora, ¿no? Exacto. Poner todos los datos allí. Se las vamos a dejar a la ficha. Le ponemos una ficha para flores. Para flores, exacto. Luego vamos a plantearles lo siguiente, que ustedes salgan a buscar por su entorno, probablemente puedo poner un pie en mi patio y ya lo puedo ver. Sí. Tesoros de este otoño, ya que estamos hablando de hojitas, de árboles, bueno, qué explosiones de colores nos deja el otoño. Vamos a salir a mirar, a ver qué hojas encontramos, vamos a fotografiarlas y vamos a hacer nuestro álbum que le vamos a llamar Explosión de Colores de Otoño. Árboles en el fondo de casa, en el frente y en la cuadra. Por ahora hasta ahí iremos. O plantas que vamos viendo que, por ejemplo, que florecen en otoño nada más, hay que averiguar. Y bueno, vamos a hacerlo llegar 094 46 20 46 o la suben directamente en el Facebook, facebook.com/aprendiendo en el aire. Vamos a despedirnos escuchando esta canción. Nos reencontramos el próximo martes a las 14:40 horas y le agradecemos un montón a Atlántida FM por darnos este espacio. El encuentro de ustedes con Destino Costa de Oro es mañana a las 13 horas, con la conducción de Nicolás Mesa, Alfredo Pereira en la producción general y Simón Gerley de operador. Así que bueno, mañana a las 13 su encuentro con Destino Costa de Oro. Hasta la próxima. Chao.